González. Yo soy un ingeniero encargado del área de servicios en SKF. Nosotros lo llamamos Solution Factory. Es una unidad de negocios que se encarga pues de prestar diferentes soluciones a nuestros usuarios finales en las áreas de ingeniería, servicios, en la parte también de entrenamientos y pues soporte a nuestros usuarios finales. El día de hoy, una de las cosas que vamos a tratar, uno de los temas que vamos a tratar está relacionado con la remanufactura, que es una de las unidades que nosotros trabajamos aquí en Solution Factory, como una propuesta de valor en la mejora de la sostenibilidad bajo los modelos de economía circular. Eh, Nosotros como compañía, como SKF, estamos muy alineados con estas nuevas metodologías para poder mejorar la confiabilidad de los activos, eh, generar un impacto a nivel de sostenibilidad, a nivel ambiental y también, obviamente, generar un impacto en ahorros a nuestros clientes. Entonces, vamos a dar lugar. Si tienen alguna pregunta, pues no tengo la posibilidad de ver si están de pronto levantando la mano, pero pues dejaré un espacio en la presentación o al final de la misma para solucionar algunas dudas que se tengan relacionadas con la presentación, ¿vale? Bueno, entonces comencemos. Para comenzar a hablar de remanufactura, antes de ello debemos tener claro lo que es el concepto de lo que es economía circular y cómo nosotros, a través de nuestra propuesta, estamos generando estos impactos que les mencionaba anteriormente. Entonces empecemos con lo que les mencionaba el concepto, en donde nosotros, voy a poner acá el pointer. Normalmente cuando generamos una compra de algún componente mecánico o también pues a nivel industrial o también adquisiciones de elementos para nuestras casas, nos basamos en una economía en la cual hay una materia prima en la cual se va a utilizar estos elementos de transformación. De allí se hace una fabricación de esos elementos, un proceso de ensamble, servicios, se consume, se adquiere el producto y cuando ya ese elemento llega a su vida útil, a lo que consideramos que llega a su final, simplemente hacemos el proceso de desecho del mismo. En este proceso, pues hay una implicación de uso de elementos, de recursos, hay un impacto que se genera por el desecho que se produce, que en algunos puntos puede que no esté bien manejado, y todo lo que ello conlleva al momento de pues, generar esta finalización del producto. Lo que buscamos y nuestra propuesta es que al utilizar modelos como el de economía circular, podamos llegar a los puntos donde efectivamente determinemos cuáles son las acciones que se pueden tomar cuando tenemos la posibilidad como consumidores de decidir antes de desechar un producto. Está el tema de hacer una reparación, también está el tema de poder hacer o la posibilidad de reutilizar ese componente pues para poder generar un impacto en la reducción del consumo energético y de elementos. Está la opción también de remanufacturar, que también hay una implicación en el tema de incrementar la vida útil de ese componente y también, en llegado caso, si el elemento definitivamente no es o no tiene la viabilidad para poder ser remanufacturado, reparado o reutilizado, las materias primas puedan ser reutilizadas o recicladas, perdón, para que haga parte nuevamente de este proceso de la transformación de la materia. ¿Sí? Entonces, esto ayuda a que nosotros podamos tener esos impactos al momento de tomar conciencia de esa decisión de qué hacer con esos componentes críticos, podemos generar los impactos que mencionaba anteriormente. Esto es importante también mencionarlo. Esta imagen que está acá en la parte superior
Es una de nuestras banderas con las cuales queremos mostrar que para el caso de rodamientos, que es nuestro core de negocio, y también para otros elementos, más adelante les voy a mostrar, tenemos esta campaña en la cual queremos mostrar que esos rodamientos pueden ser remanufacturables y que hacen parte de un proceso de una economía circular. Entonces, más adelante les explico un poco el detalle y la información a la que lleva este sticker. También es importante entender los arquetipos de la economía circular, desde lo que es el producto como tal, en donde nosotros también podríamos ver las opciones de generar modelos de negocio de producto como servicio, que son nuevos modelos de negocio que también se pueden trabajar y que están centrados en la optimización de desempeño de los activos. No solamente que tú te preocupes por tener un componente disponible, sino también porque ese componente esté operando de manera adecuada. También importante en estos conceptos es extender la vida útil de ese producto activo. Es donde nosotros generalmente tenemos unos cálculos definidos o unos tiempos que no necesariamente son los adecuados para hacer un recambio de un componente y que si optamos por implementar estas herramientas, podríamos incrementar la vida útil de los mismos y por ende reducir el tema de costos. Renovabilidad es también relacionada con el uso de materias renovables, también en el tema productivo, de cómo nosotros podemos implementar estrategias en energías renovables y sostenibilidad. Otro punto importante es el tema de la integración digital. Es como nosotros, a través de la información, a través de la tecnología, podemos eh, tener una información mucho más precisa y también esa misma información, cómo la podemos utilizar para poder generar un impacto en la operación. Eso es importante. Y por último, el tema de la eficiencia de recursos y el tema de reciclaje, en donde la remanufactura o la reutilización de los mismos materias primas para poder hacer una nueva utilización, una nueva generación de un producto, eh, es importante, generan un papel importante en la fabricación de nuevos componentes. Pero también es importante entender qué es la remanufactura y cuáles pueden ser esos alcances del servicio. Les voy a mostrar un video, permítanme si tiene audio. En un segundo voy a compartir nuevamente la pantalla porque creo que no tiene audio. Permítanme un momento. Listo, entonces, entonces les voy a compartir este pequeño video con el cual pues pueden entender un poco más lo que es el concepto. Un video muy corto.
Un segundo. Sale nuevamente acá el esclavo que me está dejando. Bueno, entonces en ese video lo que buscábamos era dar a conocer cómo en una de las industrias que también tiene gran auge, que es la industria eólica, se pueden generar pues beneficios por el tema de la reducción de costos, por el tema también de la reducción de los tiempos de entrega, también de unos rodamientos o también de otros componentes que hacen parte de este tipo de instalaciones, pero no solamente la remanufactura aplica para ese segmento en particular. También una de las cosas en las cuales nosotros... Permítanme un segundo, por favor. Disculpen. Después de un segundo. Creo que acá tenemos un problema acá con la conexión, pero ¿ustedes están viendo la pantalla? ¿Me confirman? Sí, correcto. Sí, 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 está bien. Ah, disculpen, disculpen. Es que no, tenemos acá un problema, está lloviendo tremendamente y acá se un bajonazo de luz. Entonces, eh, pues quería preguntarles a ustedes del video que vieron, cuáles son esas percepciones que han tenido y cuáles son las aplicaciones que ustedes consideran que pueden encontrar estos beneficios. ¿Alguno de ustedes me puede contar? ¿Aló? ¿Me escuchan? Yo le estoy Sí, escuchando muy bien. ¿Se escucha bien? Entonces quería escuchar sus opiniones del video. Me gustaría saber qué opinan para poder continuar con la presentación. ¿Alguno de ustedes? Yo miro a los participantes. Bueno, ya vamos dándole paso a la presentación, ¿vale? Para que más adelante podamos hablar, ¿vale? Entonces, sigamos acá con este punto. ¿Cuáles son las aplicaciones en las cuales nosotros podríamos tener impacto con el tema de remanufactura? ¿Sí? Inicialmente hablamos de rodamientos de gran tamaño. ¿Y por qué hablamos de rodamientos de gran tamaño? Esto es importante porque son los elementos que generan un impacto tanto a nivel económico como pues a nivel de impacto en sostenibilidad si generamos un proceso de recuperación. Eh, Cuando hablamos de rodamientos de gran tamaño, hablamos de rodamientos que van de los 250 milímetros de diámetro interior hacia arriba. Sin embargo, hay otras aplicaciones, por ejemplo, en la industria férrea, en donde los rodamientos que se utilizan en las ruedas de los trenes son rodamientos más pequeños y esos rodamientos también pueden ser remanufacturados y el volumen que se maneja es bastante grande para generar también ese impacto que les mencionaba tanto a nivel de beneficio para ustedes como usuarios finales,
como para la compañía, para este proyecto, y también el impacto que se genera a nivel de sostenibilidad y a nivel de ahorro. Otro elemento importante que se puede, otros elementos importantes que se pueden recuperar son rodamientos en la industria de metals, en donde los rodamientos en colada continua, los rodamientos de los rodillos laminadores, pueden hacer parte de este proceso de recuperación, generando pues también un beneficio muy importante. Por otro lado, hablamos también de coronas de orientación. Las coronas de orientación son rodamientos especiales diseñados para soportar generalmente cargas axiales muy grandes y que se utilizan también, por ejemplo, en sistemas motrices como grúas. eh, También las podemos encontrar en maquinaria amarilla, en las excavadoras o palas. Las vemos mucho en el sector minero, las de gran tamaño, las vemos mucho en el sector minero, o también pues las vemos en el sector de las industrias eólicas, en la parte de lo que llamamos la turbina como tal, o también en el sector de alimentos y bebidas, o también en torretas asociadas a la fabricación del acero. Estos son elementos bien importantes y también generan un impacto por su alto costo y baja disponibilidad. Otro punto importante está relacionado con los soportes o chumaceras, en las cuales también dependiendo de la aplicación, también dependiendo del tamaño, podemos generar una recuperación efectiva con el fin también de generar esos beneficios en ahorros y en impacto en sostenibilidad. Y por último, no menos importante, hablamos de cajas reductoras. En este caso también podríamos trabajar en generar o hemos trabajado en generar ofertas integrales, no solamente con la recuperación de los rodamientos, que están acá montados, sino también soluciones como la implementación de tecnología para el monitoreo de condición, eh, gestión de lubricación, sistemas de sellado, que son muy importantes también para que la aplicación o la caja funcione de una manera adecuada. De igual manera, esto también aplica para lo que son elementos de transmisión, lo que es piñonería, hace parte también de una oferta completa en la remanufactura de cajas reductoras. Ahora sí, ¿tienen de allí una pregunta? ¿Tienen alguna pregunta respecto a este alcance? No. Todo claro, perfecto. Listo, voy a continuar. Entonces, haciendo también un resumen de cuáles son esos beneficios al implementar este modelo de economía circular, estaríamos hablando en que tenemos unos ahorros mediante la recuperación de los componentes críticos que impactan en la gestión de mantenimiento. De igual manera, también se tiene un incremento de la vida útil, si hablamos de rodamientos, pero también en los componentes que les mostré en el slide anterior. Y por otro lado, el ahorro en la reducción de emisiones de CO2, por ejemplo, y el impacto en el ahorro de agua y de energía, también es muy importante y también es una forma en que pues, las compañías, tanto pequeñas, medianas, grandes, pueden generar ahorros también a través de la cuantificación de estas emisiones. Cabe anotar que en Colombia eh, algunas empresas pagan un impuesto al carbono. Este impuesto se genera pues a las empresas que generan una cantidad importante de emisiones de CO2 y de allí esto es una transformación, estos impuestos es una transformación en dinero que si nosotros los compensamos con este tipo de iniciativas, también podemos generar un impacto importante. Entonces estamos hablando desde el área de mantenimiento como el área de sostenibilidad y no solamente la parte de sostenibilidad ambiental, sino la sostenibilidad financiera de la compañía.
Por este lado también, ¿por qué decimos el tema del incremento de la vida útil? Entonces, en este slide les explico un poco cómo nosotros podemos generar ese impacto positivo, no solamente en el tema de los ahorros en costos, sino en el incremento de la vida útil. Entonces, en esta gráfica mostramos un ejercicio de cuál es la vida útil cuando un rodamiento está recién adquirido y cómo está respecto al tiempo y la vida útil calculada. En el caso de los rodamientos, nosotros hablamos de un factor que se llama el L10. Es el número de ciclos en el cual un componente pues está diseñado para llegar a un punto máximo de fatiga. Entonces, cuando nosotros generamos una adquisición de un elemento nuevo, pues estamos con sus componentes y materiales a un 100%. Cuando el rodamiento, en este caso vamos a hablar del rodamiento, en este caso entra en funcionamiento, varias condiciones, como puede ser una mala lubricación, un mal montaje, una carga inadecuada o velocidad inadecuada, pueden generar una afectación en la vida útil y un decaimiento de la misma hasta que nosotros llegamos a un punto donde el rodamiento falló, pero no hacía parte de su vida útil final calculada. Cuando nosotros implementamos, no solamente a través pues, de estrategias de recambio, sino también implementamos tecnología para poder monitorear y identificar un momento importante para poder generar un servicio, podemos llegar a este punto, ¿sí? A este valle, en donde se da la posibilidad de que el elemento sea inspeccionado, pueda ser parte de un proceso de recuperación y de allí nuevamente incrementar esa vida útil calculada. El rodamiento no va a quedar a un 100% porque ya ha sido afectado por pues, sus condiciones operacionales y también esos ciclos de fatiga, pero sí va a incrementar su vida útil calculada. Entonces, por ende, podemos tener toda la confiabilidad de que estos componentes no van a generar o van a presentar un fallo prematuro. De hecho, nuestra experiencia en Colombia de más de 10 años nos indica que este tipo de servicios tienen una alta confiabilidad y generan un impacto positivo en nuestros clientes. Así sucesivamente nosotros podríamos generar más impacto si logramos nuevamente generar un proceso de recuperación. Entonces, en este caso el ciclo se repite. Podríamos nuevamente caer aquí con la operatividad, pues afectación por diferentes puntos de trabajo, llegar nuevamente a un punto de identificación para nuevamente recuperar. Y así sucesivamente hasta que estemos lo más cercanos posibles a la vida útil calculada. Entonces, esta teoría igual también funciona no solamente para un rodamiento, sino también para un soporte o chumacera, para una caja reductora, también para el tema de coronas de orientación, en donde pues el concepto o sí, la teoría que se maneja es la misma. Entonces, teniendo en cuenta que al recuperar elementos o al generar un proceso de recuperación, estamos generando ahorros de alrededor de entre un 55 o hasta un 70% comparados con la compra del componente nuevo, alargando, como les mencionaba, la vida útil y generando también un impacto en las emisiones y también el tema de sostenibilidad. Quiero enfocarme también en este punto en donde, en el caso de los rodamientos, podemos generar pues, un impacto positivo, explicándoles el alcance de los servicios. En este caso, para el tema de los rodamientos, nosotros podemos hacer la recuperación de estos tipos de diseños, rodamientos de rodillos a rótula, rodamientos de rodillos cilíndricos, rodamientos tipo CARP, que son pues estos de acá, rodamientos de rodillos cónicos. Todas estas gamas de rodamientos o de diseños pueden ser recuperables, como les mencionaba, con un diámetro mínimo, a excepción de que se tenga la posibilidad de un volumen importante o pues un movimiento constante de piezas
en la operación. Es importante también resaltar que nosotros podemos hacer no solamente la recuperación a rodamientos SKF, sino también a otro tipo de marcas, obviamente que sean originales, que no tengan ninguna duda de que pues, es una marca reconocida, ya que nosotros nos avalamos bajo las dimensiones o la construcción de norma ISO. Entonces, todos los fabricantes consolidados y reconocidos del mercado manejan este tipo de indicaciones o de normativa y con ello nosotros podemos asegurar que estamos dentro de los estándares internacionales. Por otro lado, quería también mencionarles los niveles de servicio que están muy enfocados también a los otros componentes. Se aplica de una manera muy similar para una chumacera, para una caja de engranajes, una caja reductora, también una corona de orientación. Entonces hablamos de niveles desde el básico, que por ejemplo, este nivel está enfocado a rodamientos que, por ejemplo, ustedes tengan en almacenes que por cuestiones de posiblemente una mala práctica o una inspección que se realizó en algún tiempo, se rompió la cadena protectora del elemento y allí pues se generaron problemas como la inclusión de materiales contaminantes o también inclusión de o generación de oxidación, donde se pierde pues esa capa protectora que ayuda a que el rodamiento se mantenga en las condiciones adecuadas. Lo que hacemos nosotros es tomar esa pieza, hacer una inspección muy detallada y de allí generar ese proceso nuevamente de protección, de embalaje del componente, de fabricación pues, de su caja, para asegurar que el rodamiento pueda estar disponible hasta unos 10 años sin ningún inconveniente. Por otro lado, tenemos un nivel de servicio 2 en el cual, pues si encontramos algunas condiciones, como las que ustedes observan acá, que esto está muy ligado a posibles golpes, pues, que se dieron en el momento de transporte y que al momento de que ustedes vayan a hacer el montaje del rodamiento, pues no lo tienen en cuenta y esta es una afectación que puede hacer que la vida útil del rodamiento caiga de manera importante como les mostraba acá. Ese tipo de elementos o tipo de fallas pueden generar un impacto en la vida útil del rodamiento. Entonces, siguiendo acá con la presentación, eh, este tipo de servicio o este nivel ayuda a que nosotros eliminemos esos daños ligeros y podamos hacer nuevamente este proceso de embalaje del rodamiento para la devolución a nuestro cliente. En estos últimos dos niveles ya estamos hablando básicamente de rodamientos que ya han sido puestos en operación, que ya están montados en alguna máquina y que ya llevan un tiempo de uso, un número de horas en uso o kilómetros en uso y en operación. En este caso, cuando hablamos de nivel 3, encontramos defectos como estos de acá, corrosión de contacto, algunos desgastes abrasivos, indentaciones por contaminantes, pero no son lo suficientemente graves para que no se puedan eliminar por procesos de mecanizado, pulimento, control. Entonces, ese nivel ayuda a que el rodamiento se le pueda eliminar esos defectos y nuevamente sea puesto en operación. Por último, hablamos del nivel de servicio número 4, en el cual nosotros ya en este caso vemos elementos que tienen daños muy severos, muy fuertes, en donde es necesario generar un cambio en sus elementos. Por ejemplo, si acá estos rodillos se encuentran en esas condiciones de corrosión o también descascaramiento de material, existe la posibilidad de que estos elementos puedan ser reemplazados, ya sea para sus elementos rodantes o para uno de los aros. Eso es el nivel de servicio número 4. Obviamente, ese nivel
tiene pues unas limitantes en donde pues definitivamente si ya encontramos que todo el rodamiento tiene que ser reemplazado, básicamente es necesario la adquisición de un rodamiento nuevo. Entonces es importante que los tengan en cuenta al momento de pensar cuál puede ser el estado de sus componentes. Quiero mostrarles también unos ejemplos en donde podríamos generar también unos impactos en reparación, cuáles serían esos rangos de selección que nosotros podemos compartir esa información. De hecho, hay unos links que más adelante vamos a trabajar, vamos a ver, en donde hay unos diferentes criterios también de selección. Por ejemplo, en el caso de un rodamiento que tenga estas condiciones, como deformaciones plásticas, que estamos hablando de una deformación o afectación al material que hace pues que genere que se mantenga este daño en la superficie. Si encontramos rangos ligeros o daños ligeros como los que se encuentran acá, tenemos una posibilidad de reacondicionamiento. También en este caso, dependiendo del ancho o la profundidad del daño, este caso nos haría evaluarlo dependiendo de las aplicaciones. Y si encontramos una deformación severa como la que encontramos en esta fotografía, Orlando, estás silenciado, no te escuchamos. es que alguien me puso el micrófono en mute. Ya, Ahora ahora sí, sí estás. Sí, ya. ahora sí me escuchan. Ah, ¿En qué punto en este slide se Quedaste en perdieron? ese, quedaste en ese slide en el último análisis, en el Ah, ok, ese, ajá. perfecto, listo. Entonces, permítanme. Vale, entonces les decía que en este caso, cuando encontramos este tipo de daños, es muy difícil poder hacer una recuperación porque generalmente hay la misma afectación que se encuentra en estos elementos rodantes las podríamos encontrar en las pistas. Entonces, esto limita un alcance de recuperación a un nivel 4, como les mencionaba anteriormente. Esto es muy común, por ejemplo, el tema de la generación de oxidación, en donde podemos encontrar rodamientos que por un mal almacenaje o de pronto por eh, pues sus condiciones normales de operación fue sometido a una corrosión por humedad o también corrosión generada por contacto o ajuste, en donde ya si encontramos unas condiciones tan severas como estas, es muy complicado porque la oxidación o la humedad es una falla que se penetra de una manera muy fuerte en las superficies y puede generar afectaciones en puntos donde uno no puede percibir. Sin embargo, también es importante resaltar que cuando nosotros hacemos un proceso de inspección en Solution Factory aquí en Bogotá, hacemos a través de diferentes técnicas la verificación del material a través de ultrasonido, para verificaciones especiales en rodamientos y también tintas penetrantes con el fin de asegurar que la calidad del material no se vea afectada. Y pues bueno, si encontramos condiciones como estas, podrían ser recuperables bajo nuestra modalidad de servicio. Por último, quería mostrarles este plan o este trabajo que hemos realizado para ustedes, en donde contamos con un programa que llamamos de inspección y preservación de rodamientos, con el cual buscamos generar un impacto positivo a esos componentes críticos que posiblemente no están preservados de la manera adecuada y que cuando ustedes vayan a utilizarlos en alguna aplicación específica y crítica también, no se vayan a encontrar con alguna sorpresa y pues vayan a tener que retrasar su operación por estas afectaciones. El programa está enfocado pues a una inspección de componentes. Voy a abrir este link para mostrarles un poco más. Este es un link el cual pues también les voy a compartir aquí en el chat,
que los liga a una página de internet, una página abierta de internet, donde ustedes pueden ver los alcances de nuestro programa. Cómo podemos a través de la inspección de rodamientos extender la vida útil de los componentes y rodamientos hasta 3 veces, como les expliqué. ¿Cuáles han sido nuestros impactos por la operación en Solution Factory en Colombia, donde hemos generado reducciones de emisiones de CO2 de 400.000 kilos y la reducción y el ahorro de casi 4 millones de litros de agua? eh, Conocer un poco más acerca de nuestro programa. Este elemento es descargable para que ustedes entiendan de manera sencilla cuáles son los principales puntos a tener en cuenta para poder hacer la recuperación y también contactarnos, los niveles de servicio, que fue lo que les expliqué, unos videos también para que puedan tener la claridad pues, del alcance de remanufactura y soportándose también con esta infografía en las cuales podemos ver de una manera sencilla cuáles son esos pasos a tener en cuenta para poder realizar un proceso de recuperación de manera efectiva. Hay un espacio para que ustedes tengan la posibilidad de registrarse y también un botón de contacto directo para que sus necesidades, preguntas acerca de esta iniciativa puedan ser resueltas de la manera más rápida. Eh, de mi lado, pues esa es la presentación para ustedes. Quiero agradecerles por el tiempo y también me gustaría saber pues si tenemos espacio para preguntas. Sí, estamos en el tiempo. Me gustaría Sí, sí, saber si señor. tienen preguntas respecto a la presentación. Sí, sí, señor. Gracias, Orlando, ahí por el apoyo. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta? Con mucho gusto. La pueden hablar, no hay ningún problema. Tranquilo. ¿Quién está acá? ¿Alguien alzó la mano? Adelante, don Andrés, ingeniero Andrés. Sí, hola, buenas tardes. Una preguntita. ¿Cuál es la recomendación para, o sea, si vamos a realizar una recuperación de rodamientos, cuál es el método de limpieza inicialmente? Pues generalmente, si se va a hacer el proceso o sea, si tiene una requisición, es importante tener en cuenta, pues, ya sea a través de un registro fotográfico, cuáles son las condiciones del rodamiento. Te entiendo el tema de limpieza respecto a que si está un rodamiento con grasa o aceite o contaminado, ¿o a qué te refieres? Sí, correcto. Sería una especie de rodamiento que esté contaminado ya sea de grasa ya por horas de funcionamiento o porque está ya destruida. O sea, que posiblemente después de que se haga un análisis del rodamiento se pueda hacer la reutilización de este. Entonces, ¿cuál sería como el método más que recomendés más para realizar esa limpieza? Claro, pues mira, nosotros, uno de los pilares que tiene también este programa de inspección de rodamientos es ese apoyo que se puede tener a través de nuestros partners y distribuidores en el país. Entonces, nuestros distribuidores también tienen la preparación para poder ayudarte a hacer la inspección del rodamiento en caso que se requiera, para darte una perspectiva de si el rodamiento es recuperable o no. Respecto a la limpieza, si también en el caso de que quieras hacer un contacto a través de la página que te mostré o a través de un correo a los responsables, eh, puedes también enviar fotografías de las condiciones de los elementos y también en el caso de la limpieza que tú preguntas, generalmente con desengrasantes, generalmente también con algunos elementos que no generen corrosión a estas piezas, ayudarían para tener una visual de cuál es ese estado de la pieza. Ya cuando ese rodamiento se identifique para que pueda ser enviado a Bogotá, nosotros tenemos unas máquinas especiales para ya hacer un lavado completo de la pieza, que quede totalmente limpia, con el fin de que nosotros podamos hacer las medidas y poder hacer una verificación de las fallas en detalle. No sé si con eso quedó resuelta tu duda. Correcto, Orlando, sí, me quedó claro, muchas gracias. Hay otra pregunta hay un- del... perdón, Ah, bueno, Jerry. siga, don Humberto, tranquilo, siga, sí, señor. Hay un comentario adicional a lo que dice Orlando y es que para el ingeniero Andrés, eh, la limpieza del rodamiento va a depender también mucho de lo que ustedes quieran saber del rodamiento, porque
no siempre el rodamiento puede llegar a ser recuperable, pero sí de pronto ustedes tienen como punto importante saber la causa raíz del problema de falla del rodamiento. Entonces, antes de hacer una limpieza total, siempre es bueno tomar las evidencias físicas del estado del rodamiento, inclusive antes de desmontarlo para empezar a evaluar esa información en camino de un análisis de falla previo. Si eso no es así, si simplemente se quiere recuperar el rodamiento porque ya por alguna razón se tiene la medida pues del tiempo de desmontarlo y enviarlo, pues se puede entrar de una vez al proceso que le comentaba Orlando. Orlando, hay otra pregunta del ingeniero Alexander Torres. Dice, ¿existe alguna prueba que se le haga a un rodamiento remanufacturado? ¿Existe qué, perdón? ¿Existe alguna prueba que se le haga a un rodamiento remanufacturado? O sea, digamos que si tú, me imagino que está diciendo una prueba inicial antes de montar, es lo que creo yo. Pues si está ahí el ingeniero Alexander, pues con mucho gusto puede ahí Sí, si hablar. me puedes, Alexander, de pronto aclarar un poquito la duda. Sí, que correcto. Acá me está diciendo que correcto, que si antes de, cuando se remanufactura un rodamiento, se le hace algún tipo de prueba. Es lo que yo entendí. Sí, claro. Que Entonces, cómo es, si le puedes explicar si tienes algo por ahí. Lo que yo entendí. claro que sí. Entonces, inicialmente un rodamiento que ya ha sido pues puesto en operación, lo primero que hacemos es una verificación de las condiciones y el análisis de fallas bajo la norma ISO 15243, que está enfocada pues a la tipificación de los modos de fallo en rodamientos. Ahí podemos saber qué tipo de inconvenientes se encuentran, si hay corrosión, si hay indentaciones, si hay inicios de fatiga. Esa es una de las primeras, de los primeros pasos. Segundo, está el tema dimensional, en donde pues, a través de equipos con alta precisión podemos verificar si hay una deformación del rodamiento, hay una ovalidad del rodamiento, si hay un cambio en el espesor de pared del mismo y también que esté dentro de las tolerancias para ser montados pues, en el soporte, en el housing, porque de una u otra forma, si no se controla esos elementos, podemos tener un rodamiento que está demasiado ovalado y tiene un inconveniente al momento de funcionar. Esto se complementa también con las inspecciones en tintas penetrantes y ultrasonido para verificar las condiciones de material. De ahí empezamos nuestro proceso de recuperación en los niveles que les mostré. Al final del proceso, lo que hacemos es una verificación final a nivel dimensional, a nivel de condición de material y entregamos un reporte con las mediciones que se dieron. Tengan en cuenta que, como les mencionaba, este servicio tiene una alta confiabilidad porque nosotros hemos tenido la posibilidad de recuperar rodamientos para industrias cementeras, petroleras, papeleras, industrias del transporte, como es la parte de metros, aquí en Colombia y en la región. Entonces, los rodamientos que están montados en el sistema ferroviario aquí en el país son remanufacturados y son remanufacturados acá en Colombia. Entonces, por ende, la confiabilidad de este tipo de servicios es muy buena. Entonces, sí quedó aclarada tu duda también. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo nuevamente, para hacer otra preguntita. Orlando, una pregunta. ¿Los rodamientos que hayan recibido una corriente parásita pueden ser manufacturados nuevamente? Ellos sí, no. Estos sí estos tienen una afectación importante en las condiciones del material por la carga que recibieron, lo cual cambia la estructura del metal. Entonces, si encontramos unas condiciones de paso de corriente, se descarta el material. Ah, perfecto, muchas gracias. Sí, sí es importante tenerlo en cuenta, porque esas afectaciones sí, como generan una condición de cambios de temperatura
y modificación de la estructura del acero tienden a generar una falla al momento de ser recuperados. Entonces, no se recomienda. Gracias, Orlando. Por otro lado, pues también ya les dejamos nuestros correos. Cualquier inquietud, pues nos pueden escribir. O sea, siempre han tenido mi correo, el de don Humberto. Pues coloco, si quieres, ahí en el chat, coloca el tuyo, Orlando. Para cualquier inquietud que requieran, nos pueden contactar. Entonces, no sé, tienen más preguntas y pues todavía tenemos 10 minutos, no sé, lo que... Yo les voy a compartir en el chat el link también para que tengan el link de lo que es la página que describe el programa. Pero sí, sí me gustaría, si tienen alguna otra duda, con todo gusto, para eso estamos. Aquí les comparto mi correo también para que ustedes tengan los datos. Listo, les compartí mi correo, les compartí también el link del programa. Si ustedes desean también que les envíe información respecto a los modos de falla, enrudamientos, también el proceso de recuperación, por favor me escriben y a la vuelta de correo les envío esa información importante. Una información basada, como les mencionaba, en la norma ISO, para que la tengan también como referencia. Listo, no sé, ¿tienen más alguna otra pregunta? El ingeniero Carlos, siga adelante, que alzó la mano. Para todos. Quería saber si la remanufactura de un rodamiento es muy costosa o más o menos cuánto es el porcentaje con uno nuevo. Sí, esa parte la mencioné, Carlos, en la presentación, pero la retomo. Gracias por tu pregunta. Generalmente la remanufactura puede estar alrededor de entre un 50 hasta un 70%, pues menos de lo que puede costar un rodamiento nuevo. Estamos hablando de un 70 cuando hablamos de un rodamiento que se recupera en el nivel 1, nivel 1 o 2, y un 50% cuando hablamos de un servicio nivel 4, donde tienes que cambiar componentes. Ese es un estimativo, más o menos cuánto puede salir el tema de la remanufactura. Entrado, ingeniero, muchas gracias. Qué pena que al principio no me pude conectar. No te preocupes, con todo gusto. No, igual también si no de pronto no estaba claro, pues claro, para eso estamos, no hay problema. Gracias, ingeniero. Listo. Entonces, listo. yo creo que yo veo personas conectadas que son de Metro Medellín, también para